tal? Video tutorial 24 de aprender programación para niños con Python, en el que seguimos con el loop while. Empezamos elaborando la práctica que dejábamos abierta en el anterior video tutorial. La función hasta vocal es la que vamos a implementar ahora. Aquí puedes ver ya su cabecera y el docstring, en el que nos indica que va a tomar un string y nos devolverá otro string en el type contract. En la descripción nos dice que devuelve un substring desde el primer carácter, el index 0, y hasta la primera vocal excluida. Y tres ejemplos, el último de ellos mostrando un string vacío. Vamos a empezar a construir el cuerpo. Lo primero es crear una variable a la que vamos a llamar antes vocal y le asignamos de momento un string vacío. La usaremos para ir concatenando los caracteres que nos devuelva el loop while al iterarse por el string. Creamos una segunda variable a la que llamamos i y le asignamos un valor inicial de 0. Esta variable la usaremos como contador para el loop while y mantener siempre la información del número de iteraciones que ha hecho el loop. A continuación, el loop while, que es exactamente igual al usado en el anterior ejemplo. Usamos la función preconstruida len para que el loop se detenga cuando llegue al último carácter del string. Usamos el operador lógico AND y NOT para comprobar que el valor que tiene SI es o no una vocal. Mientras no sea una vocal, el loop se seguirá iterando, repitiendo. En cuanto SI tenga una vocal, el loop también se detendrá. A continuación, el cuerpo, muy similar también al de la práctica anterior. Usamos el operador más para ir añadiendo a la variable antes vocal los caracteres que contiene SI después de haber pasado el control del loop, donde comprueba que no sean vocales. Lo que ocurre es que aquí, al ser strings, el operador más los irá concatenando, no sumando, como también ya sabemos. En una segunda declaración, en el cuerpo del loop, aumentamos el valor de la variable i en 1 para que vaya aumentando el index en cada iteración del loop, exactamente igual que en el anterior video tutorial. Por último, cuando el loop devuelve false, bien porque ese i contenga una vocal, o bien porque lleguemos al último carácter del string que se le ha pasado a la función, que recuerda que son las dos condiciones que controla el loop while. Cuando devuelve false, la función return nos devuelve la variable antes vocal, que contendrá todos los caracteres que ha ido recuperando en las iteraciones que se produjeron. Pues ya tenemos completada nuestra función que podemos probar. Ya estamos en el shell y si ejecutamos hasta vocal pasándole cualquiera, vemos cómo nos devuelve C. Si le pasamos primero, devuelve PR como un string. Si le pasamos ahora, que empieza por vocal, nos devuelve un string vacío. Y si le pasáramos, por ejemplo, un string que no tuviera ninguna vocal, lo devuelve completo. Vamos a crear una última función utilizando el loop while. En lugar de trabajar con strings, vamos a usar el prompt. Vamos a realizar una pregunta al usuario y hasta que no devuelva una respuesta que nos parezca satisfactoria, el loop while se estará repitiendo. Esta última función que vamos a crear usando el loop while le llamamos obtener respuesta y le tenemos que pasar como parámetro una pregunta. Se le pasa un string y va a devolver también un string. Resumiendo su funcionamiento, vamos a utilizar una función preconstruida que ya conocemos, input. Nos servirá para pasar la pregunta y mediante un loop while haremos que mientras no responda según las opciones permitidas, la pregunta se esté repitiendo constantemente. Solo cuando el usuario escriba una de las respuestas admitidas será cuando la función devuelva, nos haga un return con la respuesta que haya escrito.
Es muy sencilla, pero tiene un montón de opciones al escribir código. Empezamos el cuerpo con una variable a la que llamamos respuesta y le asignamos la función input con el contenido pregunta, que será el que se pase como argumento cuando llamemos a la función. Y ahora incluimos el loop while, que de nuevo vamos a usar while not para indicar que mientras no nos responda, aquí ponemos sí o no, lo que puede escribir, vamos a hacerlo así, mientras no, respuesta igual a sí, o respuesta igual a no. Pongo otra, por si acaso, en la cual el sí vaya con tilde o sin ella. Si quieres también podrías hacerlo poniendo las respuestas en mayúscula, por si acaso. Pues mientras no sea una de esas tres respuestas, lo que queremos es que siga otra vez haciendo la misma pregunta, que vuelva otra vez el prompt. Esto se estará repitiendo las veces que sea, mientras no escriba alguna de las respuestas que el while considere como correctas, se estará repitiendo constantemente. Y lo que falta del código simplemente es el return. Cuando escriba alguna de las opciones que sea válida, entonces que devuelva lo que ha escrito sin más. Ya he ejecutado el módulo, estamos en el shell y llamamos a la función pasándole la pregunta que queramos. Nos hace la pregunta y ahora tenemos que contestar. Si contesto alguna cosa que no sea de las que se da como válida, por ejemplo, si pongo regular, vuelve a preguntarlo otra vez un poco, vuelve a preguntarlo y así, con todas las que no sean las tres opciones que sí acepta como respuestas correctas. Si pongo sí, observa cómo lo devuelve. Recuerda que si quieres volver al último que has escrito en el prompt, puedes hacerlo utilizando Alt más P. Y podemos volver hacia atrás y como ves lo vuelvo a tener escrito otra vez. Si escribo no, otra vez de nuevo funciona, porque es otra de las aceptadas. Y si vuelvo otra vez hacia atrás y escribo sí con tilde, también vuelve. Recuerda que los espacios son caracteres también en Python cuando se habla de un string, así que recuerda no dejar un espacio cuando escribes. Si yo ahora aquí separo y escribo por ejemplo no, vuelvo a ponerlo porque realmente no puse no, lo que puse fue el carácter espacio NO. Por tanto, si quisieras que valiera con un espacio, todavía tendrías que ponerlo entre las opciones en el while. Nosotros pusimos estas tres, que son las que aceptan. Pues como ves, este tipo de while es la estructura, el armazón que nos permitiría montar algún sistema de test. Así que vamos a dejar como actividad abierta para desarrollar, y basándote en esta función que hemos creado aquí, que crees un test. Una de las opciones que tenga, puedes poner de algún modo varias preguntas y que tenga una sola respuesta válida y otro que tenga dos respuestas válidas. Así que, como visto, tiene que ser muy sencillo desarrollarlo y empezaremos el siguiente vídeo tutorial viéndolo y ya pasaremos a nuevos temas. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.